Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 6. Un simple hechizo mágico de mano ardiente requeriría que Grimm gastara aproximadamente 20 puntos de energía de adepto, lo que significaba que Grimm podía lanzar 4 hechizos de mano ardiente seguidos. Pero, por supuesto, eso era solo en teoría, ya que era extremadamente difícil lograrlo en la realidad. Cuando un adepto tenía una reserva de energía completa, su mente estaba funcionando al máximo. No importa si estaba reflexionando sobre preguntas difíciles o lanzando hechizos, se desempeñaría mejor cuando su reserva de energía estuviera llena, pero cuando la reserva de energía de un adepto estuviera en un tercio de su máximo, su mente se fatigaría. La expresión más significativa de esto sería el mareo y la hinchazón de ciertos tejidos en el cerebro, haciendo que el adepto se sienta enfermo y empiece a vomitar. Si intentaba lanzar un hechizo en ese momento, incluso un hechizo que normalmente solo le tomaría 5 segundos, es posible que ni siquiera pueda lanzarlo en 10 segundos, y había una buena posibilidad de que ni siquiera pudiera lanzarlo. En absoluto. Por lo tanto, cuando se requería que los adeptos lanzaran hechizos con frecuencia, hicieron todo lo posible para conservar una parte de su energía espiritual para poder evitar todos los efectos secundarios negativos de la fatiga espiritual. Por los síntomas que Grimm estaba teniendo, estaba claro que su reserva de energía estaba en menos del 5% y, por lo tanto, sufría de fatiga espiritual. La única solución para esto era conseguir una buena noche de sueño. Después de todo, el sueño es la forma en que un cerebro hace sus necesidades. El chip era genial, pero consumía una gran cantidad de energía del espíritu de Grimm cuando estaba en funcionamiento. Por lo tanto, una vez que se dio cuenta de que sufría de fatiga espiritual, Grimm luchó por llegar a su cama, se arrojó sobre ella e inmediatamente se durmió. El resto del día pasó mientras dormía, y la oscuridad de la noche se apoderó del pantano. Ahora la luna se había alzado en lo alto del cielo oscuro, aunque rara vez se veía su rostro a través de las densas nubes y la niebla. Un profundo silencio reinó sobre la tranquila torre del pantano mientras muchos de sus residentes se iban a dormir. Durante este tiempo, una sombra oscura alta y extraña apareció de repente junto a la cama de Grimm, se inclinó sobre él y lo miró en silencio. Como resultado de las náuseas de su severa fatiga espiritual, Grimm no durmió bien. A pesar de que estaba durmiendo, sus cejas estaban fuertemente unidas en un ceño fruncido y su rostro estaba lleno de angustia. La figura humana de aspecto extraño estaba de espaldas a la luz de la luna, por lo que todo su cuerpo estaba sumergido en una oscuridad indescriptible. Nadie podría ver claramente su rostro, pero nadie podría ignorar el par de ojos rojos como la sangre que parpadeaban en este rostro invisible. Estos ojos harían temblar de miedo a cualquiera que los viera. Sangre, sangre, necesito sangre. La sombra oscura estiró temblando ambos brazos, como para agarrar el cuello de Grimm, pero, por alguna razón desconocida, siempre se retraía, como si fuera reacio a hacer lo que fuera que estaba tratando de hacer. Sus comportamientos parecían sugerir que estaba experimentando una feroz batalla mental dentro de sí mismo. Además, seguía murmurando las mismas palabras una y otra vez, mostrando la intensa lucha que ocurría en su interior. Después de unos minutos, pareció recuperar el control de sí mismo. Se detuvo por un momento, luego miró a Grimm, quien no estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Unos momentos después, se dio la vuelta y saltó por la ventana. Esta ventana estaba en el exterior de la torre. Esto significaba que había una formidable formación mágica adjunta, lo que haría imposible que cualquier extraño deambulara libremente por este lugar. Pero, por extraño que parezca, cuando esta sombra oscura se agarró a la pared de la torre fuera de la habitación de Grimm, en realidad nunca activó la formación mágica que rodeaba la torre. Si Grimm hubiera visto esto, se habría dado cuenta de que este ser era un adepto aprendiz,
ya que solo los adeptos aprendices tenían los talismanes mágicos que les permitirían viajar libremente a través de la formación mágica. La sombra oscura trepaba por la pared exterior de la torre Edepta a una velocidad extremadamente rápida. Su movimiento fue rápido y ágil, pero parecía sin esfuerzo mientras la sombra fluía alrededor de la cara vertical de la torre. Esta fue una hazaña increíblemente impresionante de fuerza y destreza, y habría aturdido a cualquiera que la presenciara. Sorprendentemente, parecía que se movía a propósito a través de los rincones oscuros de las ventanas y los alféizares, donde la luz de la luna no llegaba. Esto hizo que sus movimientos fueran aún más impresionantes, pero también difíciles de ver. Su movimiento fue rápido y elegante, y no hizo ningún ruido en el transcurso de su viaje. Además, parecía que estaba buscando algo específico, ya que deliberadamente evitó las habitaciones que aún estaban iluminadas por la luz de las velas. Después de buscar por un tiempo, finalmente pareció encontrar lo que estaba buscando. Colgaba del costado de una ventana estrecha, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado y escuchando por un momento. Solo después de asegurarse de que el sonido de la respiración proveniente del interior de la habitación fuera estable y prolongado, trepó con cuidado por la estrecha ventana. Durante un rato, no se podía ver ni oír nada dentro de la habitación. Después de unos minutos, finalmente salió de la habitación, el olor a sangre se desvaneció flotando alrededor de su cuerpo. Era obvio que la sombra oscura estaba satisfecha consigo misma. Antes de escabullirse, se puso en cuclillas en la estrecha ventana y casualmente giró la cabeza hacia arriba y miró al cielo. Justo en este momento, las nubes se despejaron lo suficiente para que la luna brillara, derramando su luz plateada desde el cielo e iluminando el rostro de la figura sombría. Lo que se vio fue el rostro juvenil de una adolescente. Su rostro era rubio y hermoso, pero si uno miraba de cerca, vería dos incisivos afilados que sobresalían ligeramente de su labio superior, y si miraban aún más de cerca, verían sangre manchando estos dientes. La hermosa joven usó su pequeña lengua y lamió suavemente ambos dientes para limpiarlos. Cuando retiró la lengua, frunció los labios, como si estuviera saboreando un delicioso vino fino. Solo después de sentarse allí por un momento, saltó por la ventana y desapareció en las sombras oscuras de abajo, donde la luz de la luna nunca podría llegar. Al día siguiente, Grimm fue despertado por un golpe rápido en su puerta. Grimm negó con la cabeza, que todavía se sentía mareada, luego se levantó y abrió la puerta. Para su sorpresa, encontró a 3 personas afuera. Aprendiz líder Anxorus, aprendiz Helen y aprendiz Fenrir. El puesto de líder aprendiz fue asignado personalmente por el gran maestro Andersen, y Anxorus era el líder aprendiz actual. Por lo tanto, su estado era supremo entre todos los adeptos aprendices. La mayor parte del tiempo, realizaría tareas de administración de aprendices en nombre del gran maestro, administrando a todos los adeptos aprendices dentro de la torre. Además, como poseía la fuerza de un aprendiz intermedio, todos los aprendices menores tenían que obedecer sus órdenes. Si alguien se enemistaba con él, fácilmente podría jugar a poner a esa persona en el camino a la muerte, y nunca sabrían que lo habían tendido una trampa. En cuanto a los otros 2 hombres, Helen y Fenrir, eran solo aprendices adeptos principiantes, al igual que Grimm, pero ambos eran buenos besando traseros, y habían seguido a Anxorus día tras día, lamiendo sus botas. Por lo tanto, fueron considerados los seguidores de confianza del líder aprendiz. Entonces, dondequiera que apareciera Anxorus, estos 2 aduladores siempre estarían allí. La relación entre ellos era similar al comportamiento simbiótico entre los Killer Trees y los Bloodsucking Raptans. 2 aduladores necesitaban la ayuda de Anxorus. Solo entonces tendrían el privilegio de elegir tareas diarias más seguras. Mientras tanto, Anxorus necesitaría la ayuda de estos 2 aprendices para contener a los idealistas que deseaban su puesto. Grimm tenía un carácter poco sociable y excéntrico, por lo que rara vez se ponía en contacto con los demás. Por lo tanto, la relación entre él y este grupo no fue buena, pero tampoco mala. Es por eso que se sorprendió mucho cuando descubrió a estos tipos parados afuera de su habitación. El líder aprendiz Anxorus era un joven de 20 y tantos años. Tenía una nariz aguileña,
un par de cejas pobladas y ojos agudos. Aunque sus rasgos faciales no lo hacían parecer feroz, todavía le daba un aire imponente a cualquiera que lo mirara. En el momento en que la puerta de madera se abrió, la mirada deslumbrante de Anxorus cayó inmediatamente sobre el rostro de Grimm, indistintamente haciendo que Grimm sintiera como si su piel hubiera sido quemada. Grimm sintió una pequeña conmoción en su corazón. Sabía que esto era una anomalía que solo ocurría cuando la energía espiritual de uno se desbordaba, y era una señal de que el poder general de este tipo había alcanzado un nivel muy alto. Entre todos los aprendices de la torre, en realidad había divisiones muy estrictas que se basaban en el poder del aprendiz. Aquellos que solo habían dominado 1 o 2 hechizos mágicos y poseían un nivel de espíritu de 10 o menos eran todos principiantes aprendices adaptados, considerados los de menor rango entre los aprendices adeptos en esta torre. En cuanto a aquellos que habían dominado 3 o 4 hechizos mágicos y tenían un nivel de espíritu de 11 a 15, se clasificaban como aprendices intermedios y se consideraba que tenían un poder bastante fuerte. Finalmente, aquellos que dominaban 5 o más hechizos mágicos y tenían un nivel de espíritu superior a 16 eran la élite de la torre, los adeptos aprendices avanzados. Una vez que el nivel de espíritu de un aprendiz llegaba a 20, había obtenido la calificación para convertirse en un pseudo-adepto, y el gran maestro adepto le daría un trato especial, preparándose para la ceremonia que lo marcaría como un adepto oficial. Uno debe tener en cuenta que, actualmente, no había pseudo-adeptos reales en esta torre del pantano. En cuanto a este Anxorus, aunque no se sabía cuántos hechizos mágicos había dominado, con la ayuda de algunos elementos mágicos únicos, a veces podía desatar un poder que no era más débil que el de un aprendiz avanzado. Dentro de la torre, solo había 3 personas que habían alcanzado el nivel de aprendiz avanzado: Hawkach, Evo Bugs y Madwomen. Por supuesto, estos no eran sus nombres reales, sino apodos. Hawkach era Cluta, un tipo aterrador de la costa oeste. Para fortalecer su propio poder, en realidad reemplazó uno de sus ojos con un ojo de halcón. Esto le dio algunas habilidades extrañas. Evil Bugs era Acteon. Era incluso más extraño que Hawkach. Fue tan lejos como para levantar un enjambre de insectos horribles con su propia sangre y carne. Al pelear con él, un solo error por descuido en la batalla terminaría siendo comido por miles de insectos. En cuanto a la última, Loca, tenía una inmensa sed de violencia. Usando una enorme espada de acero, que era más alta que un humano promedio, estaba invicta entre todos los aprendices. Era tan violenta y aterradora en la batalla que nadie se atrevía a desafiarla. Los 3 habían dominado algunos hechizos mágicos con un poder tremendo o poseían algunas habilidades extrañas y únicas. Pase lo que pase, hace tiempo que abandonaron el estado de aprendices ordinarios y todos se convirtieron en candidatos que tenían el potencial de abrirse paso y alcanzar el estado de pseudo-adepto. Por lo tanto, cuando se enfrentó a la mirada llameante de un adepto aprendiz tan poderoso, el espíritu de Grimm claramente no fue suficiente para sostenerlo, y su mente fue suprimida por la persona frente a él. Grimm, algo sucedió en la torre anoche, ¿sabes algo al respecto? El líder aprendiz Anxorus todavía miraba fríamente a Grimm sin decir nada. Era Ellen quien hablaba todo el tiempo. ¿Qué? ¿Algo pasó? ¿Alguien murió en un experimento mágico? Obviamente, Grimm no tenía idea de lo que estaba pasando. No hubo problemas con ningún experimento mágico. Alguien fue asesinado justo dentro de su habitación. Anxorus descubrió que los ojos perplejos y la expresión de asombro de Grimm no parecían falsos, y habló lentamente, pero sus ojos aún estaban enfocados en el rostro de Grimm, asegurándose de no perderse nada de la expresión de Grimm. ¿Asesinado? Grimm se sobresaltó, pero inmediatamente se asustó y dijo, ¿quién murió? Aunque de vez en cuando los adeptos aprendices morían en accidentes en esta torre del pantano, la mayoría de las muertes ocurrían en misiones peligrosas o por accidentes en extraños experimentos mágicos. Nunca antes un aprendiz adepto había sido asesinado por alguien. Después de todo, cada aprendiz adepto era un tesoro precioso para el gran maestro Jakjo Andersen, por lo que nunca permitiría que sus aprendices se asesinaran entre sí. Una vez que él descubriera algo como esto,
Aquellos que violaron su voluntad definitivamente serían severamente castigados. Muret. Grimm frunció el ceño. Conocía a este Muret. Ese tipo era solo un aprendiz ordinario que solo había dominado un hechizo mágico, eso era todo lo que sabía. La única otra cosa que podía recordar era que este tipo tenía la cara llena de pecas y era más joven que él. Entonces, ¿por qué están aquí? Necesitamos revisar tu habitación. Esto no es por despecho contra ti, ya que estamos revisando la habitación de cada aprendiz. Anxorus dijo con frialdad. Así es, tenemos que revisar las habitaciones de todos. Hágase a un lado rápidamente, o le diremos al gran maestro que usted tiene la culpa de este asesinato. ¿Cree que vivirá mucho tiempo si eso sucede? Sin duda, Fenrir fue la mayor molestia aquí, escupiendo amenazas contra Grimm. Grimm sintió que la ira brotaba de su corazón, pero apretó los dientes y la reprimió lentamente. ¿Estaban revisando las habitaciones de todos? ¿Tendrías las agallas para revisar la habitación de Hawkeye? ¿Qué hay de la habitación de Evil Buck? O tal vez la habitación de Madwoman. Ustedes se darían la vuelta y se marcharían si Madwoman estuviera parada frente a ustedes. Aunque su corazón estaba lleno de rabia, Grimm simplemente frunció el ceño. Dudó por un breve momento antes de finalmente moverse a un lado y dejarlos entrar a su habitación. Capítulo 7. Su habitación era pequeña y estrecha, como mucho de unos 20 metros cuadrados. Con solo pararse en la puerta, uno podía ver todo lo que había dentro. Había una cama y un sencillo escritorio antiguo de madera. Unos cuantos libros se colocaron desordenadamente encima, uno de los cuales estaba abierto. Se podían ver algunos símbolos extraños y misteriosos en las páginas expuestas. Una vieja silla también estaba a la vista. La pintura se había desgastado, revelando el color oscuro original de la madera debajo. Un estante de madera estaba sentado a un lado de la habitación y había una fila de frascos de vidrio encima. Dentro de estos frascos había algunas extrañas plantas a medio cultivar y extraños órganos demoníacos. Una caja de madera con bordes de hierro estaba sentada en la esquina de la habitación. Justo al lado había un bote de basura. Aparte de estos, prácticamente no había otros muebles en la habitación. Se podía ver una mirada burlona en los ojos de Ellen y Fenrir. Aunque también eran aprendices adeptos, ambos vivían vidas que eran cientos de veces mejores que las de Grimm. No solo tenían camas grandes, suaves y cómodas en sus habitaciones, sino que la lujosa decoración de sus habitaciones era similar a la de la nobleza humana en este mundo. Tal vez fue porque querían mostrar su autoridad, pero ambos adeptos aprendices se apresuraron a entrar en la habitación y comenzaron a hurgar en sus escasas pertenencias. El colchón de la cama de madera se tiró al suelo, los libros sobre la mesa se voltearon de manera desordenada y una botella de tinta se volcó, manchando todos los libros abiertos con una gran cantidad de tinta. La caja de madera con bordes de hierro se abrió y toda la ropa que contenía fue excavada y arrojada al suelo. El líder aprendiz Anxorus simplemente se quedó en la puerta y observó cómo sus hombres destrozaban la habitación de Grimm. Los miró impasible y no hizo nada para detenerlos. Grimm estaba junto a Anxorus. En sus mangas, sus puños se apretaban y soltaban repetidamente. Al mismo tiempo, sus ojos estaban llenos de una furia fría. Después de destrozar su habitación, los dos perros falderos de Anxorus finalmente terminaron de buscar. Bajo las miradas triunfantes y sarcásticas de los dos hombres, Grimm cerró la puerta con frialdad. Se apresuró hacia la caja de madera volcada. Después de buscar brevemente entre la pila de ropa desordenada, Grimm finalmente no pudo contenerse y maldijo en voz baja. Ratans de pitón, hierba de rata, flor de loto negro, flor de acero salvaje, musgo de tumba. Después de arriesgar su vida y realizar tantos viajes de inspección, los materiales mágicos que había recolectado arduamente del pantano mágico estaban desaparecidos. Era obvio que los 2 secuaces del líder aprendiz Anxorus los habían recogido mientras buscaban pruebas, hace un momento. Aunque tenía la intención de salir corriendo y enfrentarse a ellos, cuando pensó en la expresión insidiosa y sombría de Anxorus,
Un escalofrío recorrió inmediatamente la columna vertebral de Grimm. Claramente, estos tipos estaban usando la excusa de investigar la muerte de Muret para saquear todos los recursos normales de los aprendices. Y debido al estado de líder aprendiz de Anxorus, nadie se atrevió a confrontarlos cara a cara. Por supuesto, estos tres bastardos no serían tan estúpidos como para provocar a una de las personas poderosas en esta torre, solo fueron lo suficientemente valientes como para meterse con alguien más débil, como Grimm. Pronto, estaban llamando a la puerta de madera junto a la de Grimm. El encuentro de Mary no era un secreto para estos pocos chicos. Como no se había mostrado en mucho tiempo, estaban tomando esto como una oportunidad para ver su estado actual. El líder aprendiz Anxorus también quería saber si todavía estaba viva o no. Pero justo cuando Ellen estaba tan enojada porque nadie abría la puerta que él estaba a punto de derribar la puerta se abrió desde adentro. Una joven vestida con un vestido de algodón rojo se paró frente a ellos. Así que es el líder aprendiz Anxorus. No he tenido tiempo de agradecerte por arreglar mi última tarea. La delicada voz de la joven podría derretir fácilmente el corazón de cualquiera, pero eso no era nada comparado con el efecto de su fascinante belleza. Tenía extremidades esbeltas y curvas bien definidas, y su piel era tan blanca como el jade impecable. Su rostro era delicado y perfecto, y sus diminutos labios rojos estaban cubiertos por una sonrisa. Pero la parte más atractiva de ella era su par de brillantes ojos rojo sangre. Eran como dos rubíes puros y cristalinos montados en su extraordinaria cara, haciéndola tan encantadora como un hada. Además, vestía un vestido rojo brillante que exhibía por completo su hermoso cuerpo y exponía gran parte de su piel clara, deslumbrando a cualquiera que la viera. En esta sombría torre del pantano, la mayoría de los adeptos aprendices vestían túnicas de aprendiz grises unificadas y capas negras, lo que hacía que los tonos oscuros se convirtieran en el tema principal de este lugar. Al toparse con una joven con una apariencia tan espléndida y deslumbrante, estos chicos quedaron atónitos de inmediato, y de inmediato se les trabó la lengua ante su encantadora belleza. No solo eso, sino que después de presenciar la magnífica belleza de la chica frente a ellos, una lujuria inexplicable comenzó a surgir en la mitad inferior de los tres hombres, ardiendo violentamente y dando vida a su hambre más carnal. Anxorus demostró por qué había sido elegido específicamente por el gran maestro adepto, ya que su autocontrol era mucho más fuerte que el de los otros dos hombres. Mientras que Ellen y Fenrir se vieron invadidos por una lujuria repentina y mostraron caras calientes, listos para entregar sus almas a esta chica, Anxorus pudo salir de encantó, al instante. ¿Quién eres? Dime rápidamente tu nombre, o de lo contrario. La expresión de Anxorus estaba cambiando rápidamente, dio 2 pasos hacia atrás y rápidamente colocó ambas manos en los bolsillos de su cintura. Aunque la torre era un lugar grande, todos los adeptos aprendices estaban bastante familiarizados entre sí. Después de todo, solo había entre 40 y 50 personas aquí, y todos habían estado viviendo juntos durante años, por lo que sería bastante extraño que no se conocieran. Incluso alguien como Grimm, que era conocido por ser poco sociable y excéntrico, tenía un par de amigos con los que se comunicaba, sin mencionar a Anxorus, que era el líder de aprendices que tenía que comunicarse con todos los aprendices cada semana. Sería modesto decir que, con ambos ojos cerrados, Anxorus podría enumerar todas las condiciones básicas de vida y el estado de cada adepto aprendiz, desde el nivel 1 hasta el nivel 3, de la torre de adeptos. Pero espera, ella salió de la habitación de Mary. Mary, una niña que vino de una provincia remota. La impresión más grande que había causado en Anxorus fue muy terca. Pero sí a juzgar por su apariencia, Mary, que provenía de una familia de nobles, era, de hecho, una rara belleza entre todas las adeptas aprendices. Lástima que ignoraba su estatus en la torre, ya que simplemente ignoró las innumerables invitaciones que Anxorus le envió, pidiéndole que se uniera a él en su cama las noches en que se sentía solo. Por lo tanto, durante una ocasión en la que el adepto Andersen necesitaba urgentemente un sujeto para experimentar, y por lo tanto recurrió a Anxorus para un adepto aprendiz, él había recomendado apasionadamente a Mary para él, puesto. Podría ser. Los pensamientos pasaron por la mente de Anxorus,
y rápidamente pensó en esa pequeña belleza obstinada, que era cobarde y débil en cualquier situación importante, pero que lo había plantado innumerables veces. Al comparar a esa chica con la chica vestida de manera vibrante que tenía una actitud imponente frente a él, se quedó boquiabierto y dejó escapar un grito de sorpresa. Tú eres María. Como si escuchar el nombre, Mary, hiciera que la chica del vestido rojo sintiera dolor, su rostro dulce y encantador de repente se torció ferozmente, haciendo que su pequeña boca de cereza pareciera abrirse desde las comisuras de sus labios hasta sus orejas, volviéndola una boca pequeña en unas fauces abiertas que se extendían de oreja a oreja. Con un movimiento repentino, la chica saltó hacia adelante, mordiendo rápidamente el cuello desnudo de Anxorus. Con un solo mordisco, se eliminó casi la mitad del cuello de Anxorus, dejando al descubierto su carne ensangrentada y su tráquea rota. Su sangre salió disparada al instante, como una fuente de agua, y pronto el piso, la pared y el cuerpo de la niña estaban todos manchados de sangre. Anxorus cayó hacia atrás y se estrelló contra la pared fría y dura detrás de él. Se deslizó lentamente por la pared y terminó sentado en el suelo, temblando sin parar. Mientras tanto, sacó un objeto mágico, que tenía la forma de un escorpión, del bolsillo de su cintura y lo activó, lo que provocó que disparara un rayo rojo llameante hacia la chica del vestido rojo. El rayo atravesó directamente su pecho. Este rayo llameante era una magia de fuego muy poderosa, por lo que el intenso calor del rayo instantáneamente quemó un agujero del tamaño de un huevo a través del cuerpo de la niña. El rayo abrasador no se detuvo después de atravesar su cuerpo, e incluso dejó un agujero en la pared del corredor detrás de ella. Después de usarlo, Anxorus tiró el objeto mágico. Luego, con ambas manos temblando, sacó una pequeña botella del tamaño de un puño que contenía un líquido verde del bolsillo de su cintura. Luego quitó la tapa de la botella y vertió el líquido sobre la enorme herida en su cuello. Anxorus tenía una vitalidad bastante fuerte, por lo que aunque había sufrido una herida tan mortal, no murió de inmediato. En cambio, su cuello medio roto de repente mostró signos de podredumbre y la carne expuesta se deshidrató rápidamente. Al mismo tiempo, la sangre que brotaba de su herida disminuyó y finalmente se detuvo por completo. Cuerpo parcialmente zombificado. Después de aprender sobre estructuras orgánicas, anatomía y nigromancia, un aprendiz adepto podría usar magia e implantar una cosa llamada Zombie Sac dentro de su cuerpo. Con eso, una vez que el aprendiz sufriera una lesión grave, el Zombie Sac se activaría y zombificaría parte de su cuerpo, evitando que muera debido a la lesión. Pero fue solo una medida temporal. Una vez que la amenaza instantánea de muerte había pasado, se acercaba una nueva amenaza, ya que ahora tendría que encontrar una manera de deshacerse de la energía negativa violenta en su cuerpo. Pero cuando se enfrentan a la elección de la vida o la muerte, la mayoría de los adeptos aprendices eligen salvar sus vidas, sin importar el costo. En cuanto a la peligrosa energía negativa, eso era algo de lo que podrían preocuparse en una fecha posterior. Sin embargo, en el siguiente segundo una sombra se proyectó sobre su cuerpo. Con una mano acariciando su cuello casi roto y la otra sosteniendo una pequeña botella sobre su herida abierta, Anxorus no pudo hacer nada en respuesta excepto girar la cabeza para ver qué pasaba, y lo que vio fue la chica del vestido rojo. Enorme boca ensangrentada llena de dientes afilados. Su vestido rojo estaba siendo manchado de púrpura por un líquido que se escapaba del agujero en su pecho. ¿Sangre de color púrpura? ¿Era todavía humana? Este fue el último pensamiento que pasó por la mente de Anxorus. La chica, una vez más, saltó hacia adelante, colocando su cuerpo sobre el de él y trabando sus fauces abiertas sobre su cuello herido. El sonido de ella chupando su sangre fue alto y claro. Como la chica estaba ocupada con su trabajo, ignoraba a los otros dos aprendices adeptos a su lado. Ambos hombres habían sacado los rudimentarios objetos mágicos que poseían y los prepararon en sus manos, pero al enfrentarse a una escena tan sangrienta y horrible, ninguno de los dos pudo reunir el coraje suficiente para activar los objetos mágicos en sus manos. Pensando en retrospectiva, incluso el poderoso objeto mágico del líder aprendiz Anxorus no podría causar un daño real a este monstruo vestido de rojo,
Tal vez los objetos mágicos en sus manos no serían suficientes para dañarla en lo más mínimo. ¿Y si provocaron a este monstruo? Quizás saltaría sobre sus cuerpos a continuación, dándose un festín con su carne, bebiendo su sangre y aplastando sus huesos entre sus dientes. Para cuando ambos hombres procedieron a esconderse contra la pared, temblando sin parar, la chica del vestido rojo había dejado de consumir la carne y la sangre del antiguo líder aprendiz. Se incorporó del cuerpo, de espaldas a estos dos cobardes aprendices, y sacó un pañuelo blanco como la nieve y un pequeño espejo redondo. Ella procedió a limpiarse suavemente los labios, una mirada de satisfacción cubriendo su rostro. Bajo el efecto de alguna misteriosa fuerza curativa, el sangriento agujero púrpura en su pecho comenzó a coserse a un ritmo increíble. En un abrir y cerrar de ojos, se había transformado de nuevo en la misma piel clara, suave como la seda, y ni siquiera se podía ver la cicatriz más pequeña. ¡Qué espantosa habilidad regenerativa! ¿Podría ser que ella fuera la legendaria y temible noble de la oscuridad, la vampiro? A través de una pequeña rendija en su puerta, Grimm fue testigo de todo lo que acababa de suceder. En cuanto a cómo su vecino, que había sido contaminado por un hechizo mágico, se convirtió en vampiro, no tenía ni idea. Pero con respecto a la muerte del líder aprendiz Anxorus, se llenó de una alegría sincera. Sin embargo, la pelea había durado algún tiempo, e incluso un aprendiz había muerto. No importa cuán insensible fuera el adepto de la torre, ya debería haber sentido algo. De repente, la mente de Grimm se llenó con un solo pensamiento. Con todo lo que acababa de suceder, ¿cómo iba a terminar este día? Capítulo 8. Después de lamer la sangre de su rostro, la chica del vestido rojo se dio la vuelta, revelando una vez más su rostro delicado y seductor a los dos temblorosos aprendices. Fenrir, que no pudo soportar un impacto visual tan poderoso, se desmayó, sus brazos y piernas se extendieron por el suelo en direcciones aleatorias. La mirada aterradora y feroz de Mary había sido completamente cubierta, ya que se había convertido de nuevo en la hermosa niña con el hermoso rostro. Sin embargo, sus ojos rojos como la sangre y los dos dientes pequeños, pero de aspecto afilado, que sobresalían de sus labios daban indicios del ser aterrador que se escondía detrás de la encantadora belleza. Aunque casi la mitad de su cuerpo estaba salpicado de sangre, de alguna manera logró verse tan delicada y encantadora como una flor. Fue un impacto visual tan intenso que incluso Grimm, que solo estaba vislumbrando esto a través de la rendija de su puerta, no pudo controlarse y se sintió hechizado por su intensa belleza. Un vampiro en su forma naciente no tenía miedo de que su cuerpo fuera dañado, ya que, mientras tuvieran sangre, podrían obtener una vitalidad ilimitada. Esta era una especie inmortal que solo existía en libros antiguos en esta tierra de adeptos. Como fueron perseguidos por los adeptos, su especie estaba casi extinta. Incluso si hubo algunos sobrevivientes, no se atrevieron a exponer su verdadera identidad. Por eso Grimm se sorprendió tanto al ver a Mary convertirse en vampiro. Después de su conmoción inicial por el estado racias actual de Mary, Grimm también sintió un escalofrío, al pensar en lo poderosos que deben ser los adeptos, que deberían ser capaces de cazar a estos vampiros hasta la extinción. ¿Por qué tipo de experimento mágico pasó Mary? ¿Cómo convirtió a una chica humana ordinaria en esta antigua especie sedienta de sangre a la que le encantaba matar? ¿Podrían los extraños ruidos que escuchó durante la noche haber sido causados por la mutación de Mary? Justo cuando la niña vestida de rojo, Mary, se movió amenazadoramente hacia Ellen, que todavía estaba temblando, las antorchas a ambos lados del oscuro corredor se encendieron de repente y una figura mística salió de las sombras de la pared y habló. «Detén tus pasos. Hijo mío, la matanza de hoy ha sido más que suficiente para que completes el último paso de tu evolución. De ahora en adelante, debes hacer todo lo posible para contener tu deseo de sangre fresca fortaleciendo tu mente. Regresa al camino de la búsqueda del conocimiento». El hombre que hablaba tenía la espalda encorvada y el rostro lleno de arrugas y piel floja. Una túnica negra pura, larga y flotante cubría su cuerpo, y un sombrero largo y puntiagudo, que se rizaba ligeramente en la parte superior, se sentaba en su cabeza.
Sostenía un bastón hecho de raíces retorcidas y ramas retorcidas, y tenía un gran cristal verde incrustado en la parte superior. Motas de luz se difundieron desde el cristal, creando capas de ámbar en medio del aire. Este anciano era el único adepto en esta torre de adeptos, el gran adepto, Anderson. En cuanto a su rango de adepto, con el conocimiento y la experiencia actual de Grimm, no tenía idea. Aunque sabía que los eventos de hoy alertarían al maestro de la torre de adeptos, razón por la cual Grimm había inhabilitado su visión elemental de antemano, pero cuando el adepto Anderson apareció de repente en el pasillo, la fuerte energía mágica que irradiaba de su cuerpo hizo que los ojos de Grimm se volvieran locos. Picar y desgarrar. Grimm rápidamente, pero con cuidado, cerró la puerta lo más fuerte posible, escondiéndose en silencio en su habitación. No tuvo el coraje de mirar lo que estaba sucediendo afuera. Si veía algún secreto que el adepto Anderson no quería que nadie supiera, su patética vida terminaría rápidamente. Todos los adeptos reales, que Grimm conocía, eran hombres crueles y despiadados, que no estaban en fase en lo más mínimo cuando se trataba de matar a alguien, y que llevaron a cabo todo tipo de experimentos mágicos peligrosos y malvados en seres humanos y criaturas vivas como si no fue nada. No importa cuán cuidadoso fuera, no había manera de que pudiera esconderse de los sentidos espirituales del adepto Anderson. Sin embargo, al comportarse de esta manera, estaba demostrando que no estaba tratando de observar y que no se estaba involucrando en ninguno de los asuntos del adepto. Al menos si se marchaba antes de que sucediera algo realmente, estaría a salvo. Mientras tanto, al otro lado del muro, se desarrollaba un desagradable enfrentamiento. Mary se había convertido, una vez más, en un vampiro feroz y aterrador. Sus ojos rojos sangre brillaban como los de una bestia salvaje y sus uñas habían comenzado a crecer locamente, eventualmente convirtiéndose en garras afiladas con puntas brillantes. Claramente, la vampiro María tenía una naturaleza bestial. Su cuerpo estaba contra la pared. Como un gecko, trepaba por la pared vertical a una velocidad increíblemente alta. Empezó a correr hacia el maestro de la torre, el adepto Anderson. Corriendo a lo largo de la pared a gran velocidad, cuando estuvo lo suficientemente cerca del adepto, Mary pateó la pared con sus poderosas piernas, catapultando su ágil cuerpo hacia el adepto a una velocidad ultra rápida. Mientras su cuerpo volaba por el aire, Mary estiró sus garras hacia adelante, alcanzando para agarrar el corazón del adepto. Cuando se enfrentó a este agresivo vampiro en su forma naciente, todo lo que hizo el adepto Anderson fue sonreír maliciosamente. No había la más mínima señal de pánico o preocupación en su rostro. Sacudió el bastón que tenía en la mano y un pequeño tornado apareció en el camino de Mary. Aunque es solo un homúnculo, la naturaleza sedienta de sangre en realidad superó la conciencia del anfitrión. ¡Qué lástima! El peso corporal de Mary era bastante ligero después de ser modificado, por lo que sus ataques se centraron en la velocidad y la agilidad. Lástima que, a los ojos de un adepto, sus habilidades innatas, aunque más allá de las de los humanos normales, no fueran suficientes para causarle la más mínima preocupación. Por lo tanto, cuando Mary se estrelló contra el tornado, quedó atrapada de inmediato y no pudo escapar. Un segundo después, cuando la fuerza de succión del tornado se hizo más fuerte, Mary dejó escapar un grito de sorpresa, mientras su cuerpo giraba, mareándola ridículamente. Bajo el control del adepto Anderson, el tornado giró y Mary fue arrojada fuera de él, golpeando con fuerza contra un muro de piedra cercano. Aunque no parecía que Anderson se hubiera esforzado mucho, el impacto fue suficiente para sacar a Mary de la pelea. Grimm incluso podía escuchar el sonido de los huesos rompiéndose a través de la puerta de madera. Una vampira recién nacida que ha perdido la cabeza. ¿Por qué te mantendría? Vete al infierno. El adepto Anderson sonrió horriblemente, luego levantó su flaco y marchito brazo derecho, liberando una pálida llama blanca, llena del aura de la muerte, que flotaba sobre su palma. Luego movió la palma de su mano y presionó la frente de la niña que luchaba y gemía. Tal vez fue porque sintió que su muerte estaba cerca, pero este vampiro, que era conocido por tener sentidos extraordinarios cuando se trataba de detectar el peligro, finalmente dejó de luchar como una bestia. Mary de repente dejó escapar un grito chirriante,
moviendo su cuerpo hacia atrás desesperadamente. Un miedo profundo se podía ver en sus ojos mientras miraba la llama. Esos mismos ojos habían cambiado de un rojo carmesí a un color verde intenso. El maestro Anderson dejó de presionar su brazo hacia abajo. La bola de fuego mortal seguía ardiendo en silencio, pero no se oía el crujido de un fuego normal. El reflejo de la pálida llama blanca danzante hizo que el pálido rostro de Mary se viera aún más blanco, como si le hubieran aplicado una gruesa capa de polvo. Oh. ¿Entonces el miedo a la muerte puede hacerte recuperar la conciencia? Este es un fenómeno que nunca había visto antes. Creo que vale la pena investigar esto. El adepto Anderson habló para sí mismo en voz baja. Agitó la palma de la mano y apagó la llama. Después de eso, chasqueó los dedos, creando docenas de pequeños vórtices de aire alrededor del cuello, las extremidades y todas las articulaciones de Mary, encadenándola firmemente. Luego se dio la vuelta y miró el cadáver de Anxorus. Debido a la alimentación loca de sangre de Mary, toda la sangre del cuerpo había sido succionada. Por lo tanto, el cadáver de Anxorus había adquirido un rostro muy sombrío. Lo que había sido una piel de aspecto saludable minutos antes se había vuelto marchita y flácida, haciendo que su cadáver se pareciera al de una momia que había estado enterrada bajo tierra durante docenas de años. El líder aprendiz original está muerto. Haré que lo reemplaces. Recuerda administrar adecuadamente a todos mis aprendices. Con el ceño fruncido, el adepto Anderson simplemente señaló con el dedo a Ellen, quien apenas podía mantenerse de pie apoyando su peso contra las paredes de piedra, y dio su orden en un tono indiferente. Después de que terminó de decir eso, las antorchas en la pared del corredor se apagaron repentinamente. Cuando recobraron su brillo original, el maestro adepto y Mary habían desaparecido del corredor. Después de presenciar un festín sangriento y apenas escapar con vida, Ellen fue ascendida inesperadamente a líder aprendiz. Su cuerpo todavía temblaba violentamente y sus pantalones estaban mojados, pero su rostro estaba lleno de una mezcla de sorpresa y emoción. De repente pensó en algo. Con pasos tambaleantes, saltó sobre el cadáver de Anxorus y comenzó a buscar alocadamente en el contenido de los bolsillos del muerto. Como se había convertido en el nuevo líder aprendiz, el talismán mágico que representaba el estado de líder aprendiz ahora le pertenecía. Tenía que encontrarlo lo antes posible. Bolsillo en la cintura, bolsillo interior, protector de cuello, bota de cuero. Realizó una búsqueda minuciosa en todos los lugares que podían ocultar cosas en el cuerpo de Anxorus. El cadáver, que antes había mirado con miedo y disgusto, ahora se había convertido en su cofre del tesoro, llenándolo de gran deleite. Finalmente, encontró el talismán mágico en el horrible cuello roto del cadáver. Sosteniéndolo en alto, se rió fuerte y alegremente, obviamente sin tener idea de cuán loco se veía su comportamiento a los ojos de los demás. Fenrir, que se había desmayado en el suelo, movió su cuerpo, luchando mucho y duro para ponerse de pie. Mientras miraba a Ellen, se llenó de una intención asesina debido a los celos que sentía. De hecho, se había despertado mucho antes, pero, como no podía predecir lo que sucedería, se había quedado tirado en el suelo, fingiendo que todavía estaba inconsciente. Quien hubiera pensado que su miedo en realidad le haría perder la oportunidad de convertirse en el próximo líder aprendiz, que era un estatus bastante prestigioso para él. En este momento, deseó poder arrancarle la carne a Ellen de sus huesos. ¿Por qué ese vampiro no lo mató? Fenrir rugió furiosamente en su mente. Pero en la superficie, había ocultado el sentimiento de pérdida y furia, que prevalecía tanto en su mente. Cuando se levantó del suelo, tenía una sonrisa halagadora en su rostro. Líder aprendiz Ellen, levántate rápidamente. El piso está sucio, déjame limpiar el desorden por ti. La interrupción de Fenrir inmediatamente devolvió la razón a Ellen. Ellen se levantó rápidamente y arregló su apariencia. Mientras miraba el talismán mágico en sus manos, una sonrisa arrogante cubrió su rostro. Te dejaré todo aquí a ti. Algo malo le ha sucedido al líder aprendiz original. Necesito informar a todos sobre esta noticia urgente.
Me parece recordar que es hora de alimentar a esos caimanes gigantes afuera. La última parte de la oración fue dicha con una voz cruel e indiferente. Comprendido. Limpiaré este desastre de inmediato. Fenrir no pudo evitar inclinar aún más la cabeza. Después de disfrutar de los primeros sabores de su nuevo poder, Ellen no pudo contenerse y soltó una carcajada nuevamente. Luego caminó rápidamente por el pasillo y se perdió de vista. Había saqueado todo lo que quedaba en el cuerpo de Anxorus, pero aún podrían quedar algunas cosas buenas en la habitación de Anxorus. Por lo tanto, después de dejarle el desorden a Fenrir, corrió con impaciencia hacia el final del corredor. Pasaron unos minutos hasta que el sonido de su risa maliciosa se apagó. Capítulo 9. En la cena, todos los aprendices adeptos se enteraron de que habían obtenido un nuevo aprendiz líder. Con respecto a este cambio, la mayoría de los aprendices no mostraron reacciones, y ni una sola persona preguntó qué le había pasado a Anxorus. Grimm, siendo todo lo contrario de su nuevo líder aprendiz, Ellen, quien orgullosamente proclamaba su nuevo estatus en la cafetería, apenas podía contener su ira hacia su nuevo líder aprendiz. Aunque el antiguo líder aprendiz no había sido muy amable, al menos era un tipo bastante fuerte que había dominado 3 o 4 hechizos mágicos. No era tan fuerte como Hawkatch, Evo Bugs o Mad Women, pero era mucho más fuerte que la mayoría de los aprendices de nivel elemental. ¿Por qué otra razón se tragarían su orgullo en silencio mientras él los explotaba sin piedad? Por otro lado, todos conocían los antecedentes de Ellen. Era solo un novato y solo había dominado Windblade y Twister Shield. Había pasado la mayor parte del año pasado escondido en la Torre de Adeptos, lo que hizo que sus habilidades de combate fueran terriblemente débiles. Si tuviera que luchar contra ellos, quizás más de la mitad de los adeptos aprendices podrían derrotarlo uno contra uno. Pero mirando a los 4 amigos que lo rodeaban, claramente este tipo tenía una buena comprensión de sus debilidades y las había compensado atrayendo a algunos ayudantes. Justo cuando Ellen estaba orgullosamente dando su discurso de inauguración, alguien abrió bruscamente la puerta de madera de la cafetería, estrellándola con fuerza contra la pared de piedra. Después de eso, un joven, que tenía el ojo izquierdo cubierto con un parche en el ojo, entró a la cafetería con una expresión sombría en su rostro. El discurso de inauguración de la líder aprendiz Ellen se detuvo repentinamente. Al mismo tiempo, se podían escuchar susurros de ojo de halcón desde todos los rincones de la cafetería. El joven que llevaba un parche en el ojo era uno de los 3 aprendices adeptos más fuertes, Ojo de Halcón. Como eran los más fuertes, cada uno de ellos tenía un grupo de subordinados que siempre se reunían a su alrededor. Por lo tanto, los 3 nunca vinieron a cenar a esta cafetería, ya que sus subordinados les llevaban toda la comida directamente a sus habitaciones. Esa es la razón por la que todos los aprendices se sorprendieron cuando Hawkatch visitó repentinamente la cafetería. Por supuesto, Hawkatch no vino aquí para comer, sino para buscar a alguien. Hawkatch barrió toda la cantina con su único ojo, y todos los aprendices bajaron la cabeza, en lugar de mirarlo a los ojos. Era imposible hacer otra cosa, ya que una poderosa energía parecía viajar desde su ojo, reprimiendo a cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. Al ver a Hawkatch comenzar a caminar hacia él, Grimm sintió que su corazón se detenía. Inmediatamente bajó la cabeza aún más. Desafortunadamente para él, las piernas de Hawkeye se detuvieron justo enfrente de él. «Eres verde, ven conmigo». Hawkatch no dijo mucho, pero lo poco que dijo fue imposible de ignorar. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, sin importarle lo más mínimo las reacciones de los demás. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Grimm. Apartó su bandeja de comida, se puso de pie y siguió a Hawkatch. Sin girar la cabeza, Grimm pudo sentir la mirada molesta de la nueva líder aprendiz, Ellen, haciéndole un agujero en la parte posterior de la cabeza. Grimm tenía una idea aproximada de por qué este tipo vino por él. Por lo tanto, cuando, después de seguir a Hawkatch a través de algunos pasillos largos y oscuros, llegó a cierta puerta de madera, estaba bastante seguro de que tenía razón sobre lo que estaba pasando. Esta era la habitación de Loka.
Esperando adentro estaban los otros dos aprendices adeptos más fuertes, Evil Bugs y Madwomen. Era una habitación de piedra, casi tan simple como la habitación de Grimm, y estaba amueblada al mismo nivel que la habitación de Grimm. Había una cama de madera maciza, un escritorio y una silla, nada más. Bueno, había una cosa más. En una esquina de la habitación, había un objetivo de práctica con forma humana hecho completamente de metal. Por las cicatrices y marcas entrecruzadas en él, quizás era el mueble más usado en esta habitación. Además, la icónica gran espada de acero de Madwomen colgaba de la pared al otro lado de la habitación. Hawkeye, Evil Bugs y Madwomen no tenían una relación armoniosa la mayor parte del tiempo, pero cuando sucedía algo relacionado con sus intereses personales, este pequeño grupo aún podía trabajar juntos para promover todos sus intereses. Como esta era la habitación de Madwomen, claramente ella era la única que se haría cargo aquí. Cuando Grimm, que sintió que estaba en una situación incómoda, se detuvo justo en el medio de la habitación. La persona que atrajo la mayor parte de su atención fue Madwomen, que tenía un cuerpo musculoso, que parecía el de un bárbaro. Estaba de pie con el brazo cruzado sobre el pecho. Madwomen no vestía una túnica de tela suave y holgada, como la mayoría de los aprendices, sino que vestía una sencilla chaqueta de cuero y pantalones. La chaqueta de cuero estaba tirante y parecía que iba a estallar cuando sus músculos abultados se empujaron contra ella. Sus músculos parecían trozos de acero e hicieron que Grimm sintiera un poco de envidia. Para ser honesto, sin importar cuánto Grimm buscara en su memoria, juró que nunca antes había visto a una mujer con un cuerpo tan musculoso. Escuché que viste lo que sucedió esta tarde, dime todo lo que sabes, si algo de lo que dices es de valor, te recompensaremos considerablemente. La voz de Loca era como su cuerpo, fuerte y poderosa. Con respecto a lo que dijo Madwomen, Evil Bugs, cuyo cuerpo entero estaba cubierto con una capa gruesa, hizo un movimiento como si estuviera sintiendo con la cabeza, mientras que Hawkeye, quien había traído a Grimm aquí, no hizo ni dijo nada. Media hora después, Grimm regresó a su propia habitación. Después de cerrar la puerta, impacientemente presionó su espalda contra la fría puerta de madera con marco de hierro, sin decir nada en voz alta, pero hablando en su mente. ¿Hubo algún resultado de su investigación hace un momento? Rápido, muéstrame todos los datos. *VIP sonda de organismos vivos completada. ¿Los resultados se enumeran a continuación? Después de eso, los flujos de información comenzaron a fluir en su cerebro. Le tomó un momento, pero la información sobre los 3 aprendices adeptos más fuertes comenzó a tomar forma. Desde que se activó el chip de asistencia biológica, había faltado mucho en referencia a la información sobre los adeptos, ya que no tenía datos para comparar. Por lo tanto, la organización y categorización de los adeptos no había progresado en absoluto. En el cerebro de Grimm, había una gran cantidad de información sobre hechizos mágicos, elementos mágicos y descripciones conceptuales de cada uno, pero no había tenido la oportunidad de presenciar ni observar ningún fenómeno mágico real. Como resultado, el chip no pudo obtener información sobre las cosas más mágicas de su entorno en función de su memoria actual. Fue una situación tan desafortunada. Pero, hoy, a través de la observación cercana de los 3 adeptos aprendices más fuertes, sin duda Grimm había obtenido una gran cantidad de datos valiosos. Esto, sin duda, sería de gran beneficio para definir su camino de desarrollo futuro. Por supuesto, si pudiera experimentar personalmente las habilidades de un adepto oficial, obtendría datos mucho mejores. Desafortunadamente, temía que la función de escaneo de su chip se notara si apuntaba a un adepto oficial. Por lo tanto, Grimm solo podía usar su capacidad de detección pasiva, que era el modo en el que había puesto el chip cuando el Adepto Anderson apareció de repente ayer. En cuanto a hoy, cuando los 3 aprendices adeptos más fuertes estaban parados frente a él, sintió que era seguro escanearlos, y no tenían habilidades de manipulación de energía espiritual muy fuertes, por lo que estaban perdiendo mucha energía, que el chip podría escanear y analizar. Es por eso que Grimm podría sin miedo sacar su detección completa y sentir toda la información filtrada. Como resultado,
había progresado en su cálculo de la fuente de la magia. Estos fueron números absolutamente asombrosos. Si no hubieran estado dentro del ámbito de las expectativas de Grimm, tal vez habría gritado en voz alta. Hawkatch era, de hecho, digno de ser llamado uno de los 3 adeptos aprendices más fuertes. Con solo estas estadísticas corporales básicas, podría aplastar fácilmente a Grimm. En un enfrentamiento contra Hawkatch, su fuerza era más débil, su velocidad era más lenta y su cuerpo no era tan duro. Incluso si ambos solo dominaran un hechizo, Hawkatch todavía tendría miles de métodos para matar a Grimm, sin mencionar que este tipo era mucho más poderoso cuando usaba hechizos mágicos. Pero el atributo espíritu de Hawkatch fue el que le dio a Grimm la mayor sorpresa. Tener un espíritu de 18 significaba que tenía sentidos espirituales increíblemente fuertes, sería capaz de sentir el más mínimo latido del corazón en un radio de 50 metros. Con una capacidad de detección tan fuerte, la dificultad de lanzar un ataque furtivo contra él sería inmensa. Sin embargo, el chip puso un signo de interrogación en el campo de la carrera. Parecía que había algunos elementos inhumanos en la energía que pospuso. ¿Quizás esto tuvo algo que ver con el ojo implantado? Comparado con Hawkatch, parecía que Evo Bugs era mejor para ocultar su energía, ya que incluso el chip no podía obtener sus atributos a tan corta distancia. Pero por su poderoso espíritu de 19, que claramente no podía ocultarse, se podía ver que, entre los dos, él era el que estaba más cerca de convertirse en un adepto oficial. Pero parecía que había modificado su cuerpo en un grado muy alto de modificación, ya que había alcanzado un nivel en el que ni siquiera el chip podía determinar su raza. En resumen, aunque probablemente no tenía los atributos físicos más altos, seguía siendo uno de los 3 más fuertes. Y esto se mostraba en los hechizos aterradores que había dominado y las modificaciones que había hecho en su cuerpo. Mirando los atributos de Madwomen, una sensación de impotencia vino desde el fondo del corazón de Grimm. 15 fuerza, 16 físico, sigue siendo una maldita humana, quizás, con atributos como estos, ¿ella no era diferente a algunas de las bestias demoníacas en el pantano? Al comparar la fuerza de 2 luchadores, si hubiera una diferencia en la fuerza de 5, la parte más débil sería fácilmente derribada. Si la diferencia fuera 10, la parte más débil experimentaría huesos rotos y carne aplastada cada vez que recibiera un golpe. La diferencia en fuerza entre Grimm y Madwomen fue de 11 puntos impactantes. Esto era ridículo. Incluso si ambos luchaban con las manos desnudas, ¿Grimm sería tan frágil como el cristal frente a ella? Sin mencionar que si ella lo golpeaba en la cara, probablemente le aplastaría el cráneo. Naturalmente, todo tipo de escenas de lucha aparecían en la mente de Grimm, pero en cada escena, terminaba severamente golpeado o muerto. En cuanto a ese 16 en Physique, simplemente colocó una gran brecha entre ellos. Incluso si Madwomen se quedara allí sin moverse y dejara que Grimm la atacara con Burning Hand durante un par de minutos, aún podría no ser suficiente para matarla. A través de la comparación de estos datos básicos, una vez más Grimm reconoció su debilidad. Con solo su propio esfuerzo personal, y bajo el efecto magnificador de sus atributos innatos, la brecha entre él y estos muchachos, que eran extraordinariamente talentosos, se haría cada vez más grande. No creía que hubiera alguna forma de alcanzarlos por su cuenta. Por lo tanto, si realmente quería continuar en este extraño mundo, lo único en lo que podía confiar era en el chip de asistencia biológica dentro de él. Solo después de reflexionar sobre estas cosas, Grimm miró la recompensa que había obtenido de los 3 más fuertes. Con un movimiento de su mano, un libro grueso apareció frente a Grimm. Con su gran elocuencia y descripción precisa de su experiencia del día anterior, Grimm describió verazmente todos los movimientos detallados de Mary vestida de rojo. Sin duda, esto les dio a los 3 más fuertes una mejor impresión de él. Solo entonces se le dio este extraño libro de conocimiento mágico. De acuerdo con las reglas de la Torre de Adeptos, cualquier intercambio de conocimiento interno estaba estrictamente prohibido. También estaba estrictamente prohibido intercambiar cualquier conocimiento mágico copiado por aprendices adeptos. Cualquiera que violara estas prohibiciones sería castigado por el maestro de la torre. Por lo tanto,
Mad Women debe haber obtenido este libro de otro lugar, o de lo contrario no se lo habría dado simplemente a Grimm. Grimm contuvo la respiración con impaciencia, luego pasó a la primera página del libro. Manual de creación de Golem.